Y nos vamos a ir en directo a las 11:06, como les decimos, a esa rueda de prensa de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que está hablando del reparto de menores por comunidades, y queremos escuchar lo que dice. Los menores más vulnerables se convierten así en rehenes de una negociación insolidaria, injusta y que les deshumaniza a cambio de 7 votos, los mismos que sostienen al Gobierno de Sánchez y que tan caros nos están saliendo a todos los españoles. Se está perpetrando una España a 2 velocidades y el Gobierno de Sánchez y su ministra portavoz, Pilar Alegría, lo hacen al tempo que marcan quienes quieren dejar de formar parte de ella, perjudicando los intereses de todos los españoles y, por ende, de todos los aragoneses. Si el señor Sánchez se ha acostumbrado a que le dicten los decretos, las reformas y las amnistías quienes ven xenofobia en todas partes, que no cuente con los aragoneses para seguir laminando el Estado y conculcando la Constitución. Esto es un ejemplo más de la sumisión del actual Gobierno de España respecto a sus socios independentistas. Que sean los independentistas catalanes quienes deciden las políticas que tienen que ser de todos es una afrenta para los aragoneses y para todos los españoles. Esta es una medida infame que impone que menores vulnerables se repartan entre territorios destinándolos a unas comunidades autónomas sí y a otras no. Aragón se va a ver perjudicada por este cambio de las reglas del juego. Y ya lo pudimos comprobar en la sectorial de inmigración de este lunes. No conseguimos que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos aclarase qué sucederá cuando Cataluña ejerza su nueva facultad de ejecutar procedimientos de expulsión y saque de su territorio. Quién sabe si hacia Binèfar, hacia Almacelles, hacia Maella. La expulsión de inmigrantes sin regularizar. Le preguntamos a la ministra si esa cesión de competencias de expulsión iba a ser del territorio español o del territorio catalán, por la afección que tiene sobre la comunidad autónoma de Aragón, comunidad autónoma limítrofe. Todavía estamos esperando que la ministra nos responda. Visto queda que no quieren inmigrantes en Cataluña, no los quieren adultos y tampoco los quieren menores. Además, este decreto ley se incluyó en el Consejo de Ministros a última hora, según trascendió en varios medios de comunicación, en lo que se ha convertido ya en el modus operandi recurrente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha convertido la alevosía y la falta de transparencia en su forma de gestión preferente. No tuvimos ayer la oportunidad de saber qué opinaba la ministra portavoz, Pilar Alegría, sobre esta imposición a nuestra comunidad autónoma, al dictado, no lo olviden, de un perseguido por la justicia que gobierna España desde su escondite en Bruselas. Este es un capítulo más del devenir del Gobierno de España, tras varios ejemplos de descoordinación y deliberada opacidad en cada decisión sobre extranjería. Este martes, el Consejo de Ministros volvió a imponer a todas las comunidades autónomas, menos a una, la antipolítica de los hechos consumados, a golpe de decreto ley. Lo hizo ya con la cesión del control de fronteras a Cataluña y ahora ha entrado en esta subasta la atención a menores migrantes no acompañados, perjudicando a Aragón para favorecer los intereses del independentismo catalán. Hay que afrontar la crisis migratoria. Bueno, pues estamos escuchando en directo a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, dando sus argumentos sobre por qué Aragón se opone a ese reparto de menores por comunidades. Dice que es fruto de ese acuerdo, que ha sido fruto del acuerdo con Junts, que no se ha negociado con las comunidades, y en las últimas horas el presidente Azcón decía que lo iba a recurrir, como ya también lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué dice el Gobierno a todo esto? Pues bueno, que se va a sentar con las comunidades, pero que si es una ley va a ser de obligado cumplimiento. Virginia.
Hablaba después del Consejo de Ministros de ayer el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para desgranar cuáles van a ser esos criterios para el reparto, y hacía mención al esfuerzo que ya habían hecho algunas comunidades autónomas e interpelaba directamente al líder de los populares para saber si va a estar a favor o en contra de su propia opinión hace unos meses con respecto al reparto de los menores y con respecto al obligado cumplimiento. Por la tarde era la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, la que comentaba que habrá debate en una conferencia sectorial, pero que tienen que tener en cuenta todas las comunidades autónomas que es un decreto ley y que las leyes están para cumplirlas. Porque ahí están los registros del Ministerio del Interior, donde hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor que otras en cuanto a los menores no acompañados extranjeros, ¿no? Y por eso el señor Alberto Núñez Feijóo lo que tendrá que decidir es cuál es el Alberto Núñez Feijóo de ahora. Si es el de ahora que está atado por Vox y atado a Vox, o es el que decía que iba a acoger a menores, hablo del verano del año pasado, a pesar de las amenazas de Vox. Porque si ahora no los acoge, es que esas amenazas han surtido efecto. Es que deberían haber sido trasladados desde el año 22 hasta el año 25 1.000 niños a lo largo de estos 3 años y solamente se han cumplido el 52% de los traslados de esos niños de manera voluntaria. Por tanto, ante el fenómeno que teníamos en este momento y el tapón que se estaba provocando en Canarias, hemos tenido que hacer un planteamiento nuevo. Por tanto, los criterios son exactamente los mismos. Esto es una ley y es de obligado cumplimiento. Por tanto, los mecanismos de aplicación son los que son y los de el incumplimiento pues también tienen asociados una serie de elementos. Hay que cumplir la ley. Y desde Canarias, su presidente, Fernando Clavijo, que recordemos que gobierna en coalición con los populares, decía que ayer era un día muy feliz, no solo para Canarias, también para España, y pedía a unos y a otros que se dejen de intereses partidistas. Ahora mismo tenemos 86 centros, como tú bien dices, tenemos 8 centros con más de 100 menores. Recuerden que la ley lo que nos establece que lo razonable es 20. Este acuerdo es todavía más positivo, más importante y lo tenemos que poner cada vez más de ejemplo precisamente para evitar que la política de la mediocridad, de los intereses particulares o partidistas y de arañar con la miseria y el dolor de niños y niñas un puñado de votos es lo que tenemos que dejar aparte. Ahora vamos a mostrarles de forma gráfica cuál sería ese reparto en la acogida de menores por comunidades autónomas. También vamos a abordar los criterios que se han tenido en cuenta para llevar a cabo estas proyecciones de acogida de menores por comunidades autónomas. La totalidad de menores a acoger sería de 4.400 y se distribuiría, como ven, en el siguiente orden de mayor a menor número de menores acogidos en las diferentes comunidades autónomas. Como vemos en el caso de Madrid, en primer lugar 806 menores son los que tendría que acoger. Aragón, por ejemplo, serían 186 o Cataluña, que estaría por debajo de la lista 27. ¿Cuáles son esos criterios que se han tenido en cuenta a la hora de hacer este reparto? Pues uno de los criterios, lo escuchábamos de voz del ministro, es el esfuerzo que habían hecho hasta ahora, es decir, la mayor acogida que habían tenido hasta ahora en las comunidades autónomas previamente. También criterios de población, de renta, de tasa de paro, entre otras cuestiones. Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo sobre la mesa, para que la valoréis como estiméis oportuno. A ver, ya sabéis cuál es la postura del Partido Popular. Acabamos de escuchar a Carmen Susín. Efectivamente, el día anterior hay que decir que la ministra de Migraciones se había reunido con las comunidades. Ahí no trasladó nada. Es verdad que no es su competencia porque es la de la ministra de Infancia y Juventud, pero igual sí podía haber adelantado algo y no esperar a la noche a reunirse con Junts para llegar a este acuerdo. Cierto es también que Cataluña pues quizás sea la comunidad que más inmigrantes ha recibido y que por eso ahora es la que menos recibe. Entonces, son posturas políticas cada uno manteniendo un criterio, o se está pensando en los menores inmigrantes, que es una realidad que tenemos y que hay que abordar. Os cuento todo esto para ponerlo un poco en contexto. Vamos por partes. Efectivamente, hay un problema que tiene muchas aristas. Esta es una arista, la de los menores no acompañados que llegan a las costas españolas, pero hay un problema global que es el de la inmigración, un problema además que se ha convertido en eje
decisorio en prácticamente todo el mundo, sobre todo en Occidente, de políticas y de gobiernos. Es decir, se ha visto con Donald Trump, pero se ha visto también con Meloni en Italia o con la caída de los conservadores en el Reino Unido, en fin. La inmigración es uno de los elementos de debate que están decidiendo elecciones y políticas. España tiene también este asunto, que no es un problema, es un asunto que está encima de la mesa. Necesitamos emigrantes, lo que pasa que es verdad que necesitamos emigrantes que lleguen bien ordenados a España, ¿no? Que puedan ser contratados o que puedan llegar a España con, digamos, todas las ventajas que eso supone para ellos y para el país, porque efectivamente España necesita emigrantes para, por ejemplo, muchos puestos de trabajo. En la cuestión concreta de los menores no acompañados, yo creo que aquí se está viendo las consecuencias de una realidad política ineludible, que es la debilidad de los grandes partidos. Tanto PP como PSOE, por la aritmética parlamentaria, dependen de sus alianzas, normalmente alianzas con partidos podríamos llamar extremistas, que les condicionan. El PP hace 2 días dio el visto bueno a un pacto entre Carlos Mazón y Vox sobre política migratoria para aprobar los presupuestos. Consecuencia, como dijo Carlos Mazón, Valencia ya no va a recibir a ningún MENA. Y al día siguiente vemos cómo el PSOE pacta con Junts unos parámetros para acoger inmigrantes que benefician a Cataluña, que es verdad, como dices, Miriam, que ha acogido a muchos, pero los parámetros los ha pactado PSOE con Junts. Entonces, yo creo que esto, que es un problema de Estado, hubiese exigido una política de Estado pactada entre los grandes partidos. Te os voy a pedir brevedad, que nos tenemos que ir enseguida a publicidad, que luego hablaremos del tema, ¿eh? Sí, como vamos a hablar más adelante, yo lo que intentaría es apartar todo el ruido político del problema humano, porque este es un problema fundamentalmente técnico y logístico y humano, pero se ha convertido en un tremendo problema político como consecuencia, has dicho, Javier, del peso y de la influencia que el tema de la inmigración está teniendo en la agenda política no solo nacional sino mundial, y podemos ir desde Trump hasta Hungría, pasando por Valencia y acabando en Austria y Francia. Ese es el problema, y como el tema de la inmigración influye en la agenda política fundamentalmente de los partidos extremistas, que son los que han tenido la habilidad de adquirir y dirigir el relato político, el resto de partidos están tomando decisiones desde mi punto de vista muy torpes, porque más allá de los datos objetivos que han establecido los criterios de distribución de estos niños y niñas, que yo no llamaría menas, más allá de ello está la torpeza del Partido Socialista, primero de permitir que un partido extremista anti-inmigración y xenófobo como Junts haya explicado las consecuencias de un acuerdo que probablemente objetivamente es un acuerdo justo con todas las comunidades autónomas, porque luego hemos visto la reacción del presidente canario, que es quien está sufriendo las condiciones, quien está sufriendo las consecuencias de este fenómeno, y que es el primero que ha abrazado y ha aplaudido y ha celebrado este acuerdo. Bueno, quizá porque necesita el apoyo de Junts. Efectivamente.